al mismo tiempo a utilizar el ejército y las fuerzas armadas como un ejército de ocupación del pueblo, porque eso es lo que hace el ejército actualmente, proteger los intereses de los capitalistas. De gobiernos que yo he estado denominando a partir de Carlos Marx de traición nacional. ¿Por qué les denomino de traición nacional? Porque Carlos Marx, cuando analizó lo que ocurría en esa gloriosa Comuna de París, en ese levantamiento, del primer levantamiento de los trabajadores, estableció un gobierno así como el de los zapatistas que mandaba obedeciendo en la ciudad de París. Thiers, que era el gobernante de Francia, pactó con las tropas prusianas para que permitieran el avance de esas tropas y poder reprimir a sangre y fuego la Comuna de París. Y entonces Marx, en uno de sus trabajos, habla de que, y califica al gobierno de Thiers como un gobierno de traición nacional. Estos son los países, estos son los tipos de gobierno que estamos teniendo a lo largo y ancho del planeta. Llámese Perú, llámese Colombia, son mozos o mayordomos o finqueros de las corporaciones capitalistas, incluyendo el propio narcotráfico. Y entonces, pues el narcotráfico recluta fuerza de trabajo como una corporación. Ahí están los halcones, las mulas, los sicarios, todo el lavado de dinero, ¿no? Marcos dice que en estas pues telenovelas y películas sobre la narcovida, pues que en realidad eso es una gran mentira, porque los jefes de esos que operan pues están en los bancos, están en el gobierno, están en las legislaturas, están en todos lados, ¿verdad? Y son los que verdaderamente se llevan la parte del negocio. Miren ustedes, fíjense, lo que decía Meyer de Afganistán, con los talibanes, nadie puede simpatizar con los talibanes, pero la propia ONU reconoció que se había reducido en un 90% el sembrado, la circulación y la venta de drogas en Afganistán con el gobierno talibán. Creció en un 90% más que cuando estaba antes de los talibanes. ¿Por qué? Pues porque todo eso es permitido por las fuerzas ocupantes y es utilizado para llenar a los bancos de Europa de dinero fresco y para que ellos laven el dinero, para dedicárselo a bienes y raíces, hoteles, restaurantes, etc. Así, todo ese gran dinero no se ve precisamente en esas telenovelas de la narcovida, se ve la parte de los sótanos de ese fenómeno, pero no se ve la parte de los que viven arriba, ¿no? Upstairs, downstairs. Entonces, si ustedes toman, por ejemplo, ese negocio, 3% se calcula que va a parar a quien siembra las estupefacientes, y hasta un 30% se queda en el sicariato, en esos de las telenovelas, hasta ese 30%. ¿A dónde va a parar el 70% de las grandes ganancias de esta, que ya no es narcotráfico, ya es crimen organizado con todas estas misceláneas? Pues a Estados Unidos, que es donde se venden las drogas y es el mayor consumidor de drogas en el planeta. Pero resulta que Estados Unidos, a su vez, es el vendedor de armas más grande en el planeta. Entonces, ganan por el lado de las drogas, nosotros ponemos los muertos, y ganan por el lado de la venta de armas, que a través de la iniciativa Mérida, el gobierno de México compra a Estados Unidos. O sea, es un negocio redondo por donde quiera que lo vean. Por ejemplo, hace no sé cuántos años, yo creo que fue por allá por el 2007, yo me hice eco de una noticia que apareció en el Universal, en el sentido de que en la página oficial del gobierno de los Estados Unidos, en la página oficial del gobierno de Estados Unidos, había aparecido una licitación. ¿Para qué? Para que alguna compañía pues, nos monitoreara pues, los celulares y las comunicaciones fijas. Esa licitación la ganó la compañía Berry, que es una compañía fachada
del Mossad, o sea, del Servicio Secreto de Israel. Entonces, compañeros, compañeras, ¿qué soberanía puede haber cuando una compañía extranjera licita en un gobierno extranjero, lo hace en su página oficial, gana, y cuando se denuncia por el Universal, o cuando yo lo denuncié en un artículo en La Jornada y le decía yo, responda usted, señor procurador, ¿ustedes creen que el procurador respondió? No, los tienen cuidando, el edificio de la Veris los tienen cuidando ahí en la colonia Guerrero con Policía Judicial Federal, y ellos operan y nos escuchan todas nuestras comunicaciones. Si ustedes quieren realmente tener algo, pues ni siquiera lo pueden apagar, porque apagado también funciona el micrófono. Es decir, lo que hacíamos nosotros en reuniones de la Comisión de Mediación es meterle en un horno de microondas los pinches celulares para que no escucharan nuestra conversación. Ellos muy listotes, cuando va uno a gobernación, le quitan a uno los celulares y los ponen todos apiñados así, que hacen una gran antena que seguramente escucha todo lo que dice todo el mundo en una barra de 500 metros, porque si pones una gran cantidad de celulares, pues es una antenota que tienes ahí que te está escuchando todo. Entonces, pues, compañeras, compañeros, en México, cerquita de la embajada de los Estados Unidos, ahí hay la Oficina Binacional de Seguridad, de Inteligencia. Ahí están, no, porque todo este terrorismo global de Estado se inició primero durante la Segunda Guerra Mundial, y ahí tienen participación mis colegas antropólogos que participaron como Margaret Mead y Ruth Benedict, que trabajaron para la Oficina de Estudios Estratégicos, que fue la que inició el trabajo que después, en 1947, toma la CIA. Entonces la CIA es un organismo de terrorismo global de Estado, pero no es la única. Estudiando todos los manuales de contrainsurgencia, como yo me los he estudiado, los he leído, he escrito sobre eso, y si quieren consultar un libro de mi autoría, es gratis, lo pueden bajar al PDF, se llama Estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos, manuales, mentalidades y uso de la antropología. Porque ahora el tipo de guerra que están llevando a cabo los yanquis requiere de una comprensión cultural, dicen ellos, de las poblaciones a las que se enfrentan. A este tipo de guerra le llaman guerras asimétricas, porque ellos llaman guerras simétricas cuando existía la URSS, por acá Estados Unidos, ellos decían, aunque aquellos hablen ruso y nosotros inglés, provenimos del mismo tronco europeo. Hacen un reduccionismo culturalista que no pasaba el primer año de antropología, pero eso es lo que hacen los militares, perdón, reducir todo. Y entonces tenemos lo que se llama la intervención de las ciencias sociales. No solo somos los antropólogos, porque se dice que la primera guerra fue la guerra de los químicos por los gases, la segunda de los físicos por la bomba atómica, y se dice que la tercera guerra, para Marcos la cuarta, es la guerra de los antropólogos, porque se dice que la antropología puede ser tan mortífera como la artillería. ¿Por qué? Porque, compañeros, compañeras, hay miles, yo diría que hay 2 millones de personas estudiándonos a nosotros, y cada año un consorcio económico que se llama Minerva Initiative, vean ustedes, nucleando, como dicen ahora los jóvenes, Minerva Initiative, y ellos premian a los científicos de las más prestigiadas universidades de los Estados Unidos para que nos estudien y para que estudien los peligros a su seguridad nacional, traducido al capitalismo de los Estados Unidos y sus corporaciones transnacionales. Entonces, lo que tenemos, el fenómeno que está viviendo México, ciertamente que es una total anexión casi a los Estados Unidos, en términos de lo que las Fuerzas Armadas representan. Se dio ese paso, yo recuerdo, ¿qué tal, Toño? Yo recuerdo que todavía en esa época un tanto oscura, cuando era diputado federal, nadie es perfecto, yo logré
lo que quería yo era que se transparentaba el gasto militar. O sea, cuánto gasta la Sedena y dónde lo gasta y con qué lo gasta. Entonces, la peregrina idea de querer que la Cámara trajera al secretario de Defensa a que expusiera. No, ¿cómo iba a hacer eso? Inmediatamente se movieron todos los tentáculos del PRIAPAN y de todo para que eso no se lograra. Pero entonces en una sesión de la Comisión Permanente en que me tocó estar, yo mencioné un librito que se llama Slippery Road, en donde habla precisamente de cómo está el ejército estadounidense sometiendo al ejército mexicano. Y entonces ocurrió un milagro, aunque yo soy ateo, que el general secretario nos convocó allá a la defensa a un desayuno. Y entonces en el desayuno, wow, el general secretario movía una ceja y venía un coronel, la otra venía un teniente, hacía una seña así y ponían una... Todo estaba... Lo primero que hizo el general secretario, que ya no me acuerdo su nombre, siempre se me olvidan los nombres de gente así, lo primero que hizo fue ponernos una sala de banderas, creo que sí, pero creo que no sé. Entonces nos puso una sala de banderas y nos hizo un encendido discurso nacionalista. Acto seguido fuimos al desayuno y de repente entran a la sala una gran cantidad de oficiales, tropas, etcétera, había de todos los grados, ¿no? Conozco algo de eso. Y entonces rodearon todo aquello y cada uno decía, teniente, no sé qué, estudié, y todos habían estudiado en Londres, bueno, hasta en la Conchinchina, pero nadie había estudiado en los Estados Unidos. ¡Ay, qué cosa más extraordinaria! Nadie, o sea, nos quería demostrar que el ejército mexicano seguía siendo ese ejército que tal vez se ve en el primer año del colegio militar, ¿verdad? Entonces, todo eso desapareció. ¿Por qué? Porque los ejércitos pues están siendo sometidos, como aquí ya se dice, a este desgaste, aunque no creo que lo que está ocurriendo con el ejército sea un desgaste. Ellos están haciendo la labor que ellos piensan que tienen que hacer, que es el sometimiento del pueblo de México. ¿Y qué ha pasado a lo largo de todo eso? Pues que ya están en cada zona militar pues, las nóminas de los del crimen organizado que le entregan según grado, según esto, ¿verdad? Como nos decía un soldado en Chiapas, que salían a hacer sus operaciones y llevaban un chaleco abajo. Y en el chaleco, pues ahí se metían las bolsas de la cocaína y todo, que luego tenían que entregar al jefe del cuartel. Si es un secreto a voces todo eso. Decir que ahora el ejército es la institución más respetada, la más organizada, la más disciplinada. Como dirían los jóvenes de ahí, no mamen. O sea, un calificativo muy científico. Entonces, compañeras y compañeros, esta subordinación al gobierno de los Estados Unidos es una subordinación completa. Lo pueden ustedes ver en la política en México, por ejemplo, para el caso de Venezuela. Lo pueden ver ustedes en la expulsión del diplomático de Corea del Norte. Lo pueden ustedes ver en todo tipo de violaciones a lo que fueron algún día tradiciones incluso del propio ejército. Lo pueden ustedes ver en la cantidad de centenares y centenares de oficiales preparados en Estados Unidos en tareas de contrainsurgencia. Lo pueden ustedes ver en el control que tienen de los aparatos de inteligencia, en cómo van a rendir cuentas primero a los gringos, que se saben las cosas primero en Washington de lo que se saben aquí. Y lo pueden ustedes ver en eso y en lo que es un gobierno de traición nacional. O sea, ellos no responden al escrutinio público. Jamás ha pasado, que yo sepa, un secretario de la Defensa por la Cámara de Diputados para que un diputado le pueda preguntar a dónde va el gasto militar. Porque como decían los periodistas del Watergate, follow the money. Es decir, ¿cuándo vamos a conocer cuánto gasta y en qué se gasta la defensa? Ese es el tipo de subordinación a la que nos estamos enfrentando. No podemos pensar que es solo la corrupción. La corrupción pues es una explicación simplista
¿verdad?, de alguien que no quiere profundizar en la realidad mexicana y la realidad del mundo. Como decía aquel, es el capitalismo estúpido, es el capitalismo. Es decir, es el capitalismo el que monta todo este tipo de sistema a nivel mundial, toda esta forma corporativa de vida que destruye vidas, que fragmenta pueblos, que saquea, que sacrifica a los seres humanos, que está acabando con el planeta. Estamos en una situación de grave crisis civilizatoria. Estamos en una situación en donde está en riesgo la supervivencia de la especie. Ya no podemos hablar ni siquiera de si usted está por la izquierda o está por la derecha. Esas categorías ya son obsoletas. ¿Estamos por la vida o estamos por la muerte? Y esa es la opción que tenemos todos los mexicanos y mexicanas. Muchas gracias. Y les recomendamos en su aportación del gobierno de Cherán Keri, que Eri significa grande en purépecha, que se presentó 5 años de autonomía y que él hace el prólogo, 5 años de autonomía y dignidad, un artículo de Gilberto López y Rivas en este libro, se lo recomendamos. La construcción de cuarteles,